que Dios nos permite tener este tiempo de adoración, tiempo de fraternidad y comunión entre nosotros. En la mañana de hoy vamos a continuar con el ciclo de exposiciones bíblicas que estamos teniendo en el libro maravilloso a los Hebreos. Una rica enseñanza, delicioso. Nos hemos gozado con este escrito del libro de los Hebreos. En la mañana de hoy estará exponiéndonos la palabra del Señor allí en el libro de los Hebreos el pastor Adalberto Hernández. Y quiero que lo recibamos. Pastor, que Dios te use para bendecirnos. Sí. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, qué bueno. De verdad que es un tiempo bien delicioso, ¿no? Poder cantarle a Dios, poder compartir entre hermanos. De verdad que lo disfrutamos mucho y le damos gracias a Dios por eso, ¿no? De verdad que es un privilegio para mí poder estar esta mañana compartiendo la palabra de Dios. Bueno, he podido tener la oportunidad de predicar en muchos sitios, en muchas partes, pero por primera vez tengo la oportunidad un domingo acá de poder compartir la palabra de Dios con ustedes, con mis hermanos de esta iglesia que estoy eternamente agradecido. Aquí, bueno, Dios me permitió conocer a mi esposa, a mi familia, y el Señor nos ha bendecido de una manera impresionante. De verdad que agradezco a Dios por esta oportunidad. Y que bueno, no es fácil predicar frente y que al frente tú tengas a tu profesor de exégesis y homilética. Tampoco es fácil, pero bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo para extraer lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y eso es algo que nosotros como pastores hemos estado trabajando durante todo este tiempo. Y es esforzarnos porque podamos entender la palabra de Dios. Entender lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Y no a través de ideas, conocimientos o nuestra cultura, sino que podamos extraer lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Vamos a orar. Oremos. Padre, te doy muchísimas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder servirte, Señor, de poder honrarte, de poder, Señor, llevar tu palabra a mis hermanos. Que seas tú poniendo palabras, Señor, y que sea una edificación completa a cada uno de nosotros. Que nuestra vida podamos salir edificados totalmente. Que esta enseñanza pueda entrar a nuestro corazón y que cada día podamos acercarnos más a ti, Señor. Que cada día tu carácter sea el que nos se entre en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que podamos, Señor, acercarnos más a ti y caminar como tú, y que menguemos totalmente, Señor, y que cuando todas las personas que nos rodean te vean a ti. Todo, Señor, lo dejo en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Fíjense algo. Vamos a estudiar el pasaje que vamos a estar estudiando la mañana de hoy. Está en Hebreos, capítulo 3, del versículo 7 al 19. Como ya saben, hemos estado estudiando la carta a los Hebreos. Ha sido muy interesante esta carta porque particularmente he descubierto algunas cosas que estaban también en esa carta, en donde hemos podido aprender y hemos podido enriquecernos cada día más. Voy a estar leyendo, ok. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté
contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Cuando estuve revisando el texto, hay una particularidad, hay una palabra que se repite muchísimo, y es el corazón. ¿Cuántos acá han ido al cardiólogo? Levanten la mano. Unos cuantos. Bueno, por ahí hay unas estadísticas que los zulianos van mucho nos gusta comer mucha grasa. No, ¿por qué nos sentimos? Parece que nos vamos a desvanecer, ¿verdad? Sentimos algo, porque el corazón, obviamente sabemos la importancia que tiene el corazón. Sin embargo, como yo no soy cardiólogo, ya usé el comodín de quién quiere ser millonario, llamé a un amigo. Llamé a mi amigo Andrés Pérez y le pregunté, porque hay una expresión que se utiliza aquí, se utiliza el corazón, pero dice endurecer. Le dije: mira, explícame, maracucho, no me vas a usar las palabras técnicas de los médicos, explícamelo que yo lo pueda entender, qué significa endurecer el corazón. Y me dice, me sorprendió la respuesta, porque él me dice que no es un trastorno de que el corazón se endurece, es un trastorno de relajación del corazón. Cuando yo digo, wow, o sea, ¿qué significa eso? Bueno, significa que el corazón se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Y cuando se relaja, absorbe la sangre que necesita para volver a circular. Y cuando ese corazón no se relaja, empieza a perder su fuerza y la sangre que debería correr por nuestro cuerpo no recorre como debe ser. Entonces, fíjense el mensaje: relajación. El corazón debe estar relajado. Y en estos días, en estos tiempos, en estos últimos, diría yo, 5 o 6 años, ¿cómo es difícil tener el corazón relajado o estar tranquilo, verdad? Por muchas cosas que hemos podido atravesar como país, como familia, como situación particular. Pero Dios nos está invitando a que no lo hagamos, a que no hagamos eso. Entonces fíjense lo que Dios quiere mostrarnos a través de este pasaje. Dios quiere que nosotros podamos tener una confianza total y absoluta en Él, no dudando de nada y no endureciendo nuestro corazón, sino que nosotros podamos estar confiados completamente en el Señor. Y que esa confianza me va a llevar a mí a disfrutar las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Porque a veces nosotros estamos tan ciegos que no vemos que tenemos una cantidad de bendiciones a nuestro alrededor. Y simplemente por tener el corazón endurecido, no estar relajado, no estar tranquilos, no disfrutamos de las bendiciones que Dios tiene y que a veces las tenemos en nuestro mismo hogar y las tenemos aquí mismo y poco a poco las vamos a ir viendo. Entonces fíjense, hay varias cosas o 3 puntos que quiero resaltar. El primero es, la confianza puede ser dañada por una actitud de incredulidad. Vemos, esa parte la vemos desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Esa es la idea central, que la confianza que nosotros podemos tener en el Señor puede ser totalmente por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe, porque nos falta algo, porque no creemos en lo que Dios quiere hacer. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué esta situación está así? ¿Por qué estoy atravesando esto? ¿Por qué estoy a esto? ¿O por qué aquello? Y a veces nos falta fe, nos falta creer en lo que Dios ha hecho,
lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará. Y eso es importante que nosotros podamos tenerlo. También es importante destacar, mis hermanos, que esta carta fue escrita para los judíos. Y los judíos, en ese momento, como ya lo hemos visto con anterioridad, se querían ir para atrás. Jesús les había presentado cuál era el camino y querían regresarse. Querían regresarse al judaísmo, a todas esas prácticas cuando ya Jesús había establecido lo que había hecho a través de su sacrificio. Y vimos todo explicando que Jesús es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, todo lo que ya hemos podido ver. Y vuelve otra vez a insistir. Esta carta es una carta de exhortación, de ánimo. Señores, sigan adelante, no vuelvan atrás. No volvamos atrás. Entonces fíjense, la primera idea que está en el versículo 8 y 12 dice, es que la figura del corazón, el corazón representa, porque, a ver, yo hablé un poquito de la parte física, pero en las escrituras, cuando se habla del corazón, se habla del ser humano completo, de la totalidad del ser humano. Obviamente, en la cultura en la que ellos estaban, el corazón ya sabemos dónde se encuentra y nos dirige totalmente. En el corazón reposan nuestras emociones, nuestros sentimientos, también pensamos, todo se anida allí, dentro del corazón. Y cuando habla de ese corazón, nos habla de todo nuestro ser, mente, todo. Es una figura que es hacia el ser humano como tal. Entonces es decir, que nosotros, como seres humanos, no debemos endurecernos. No debemos endurecernos por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad. Ojo, que ahí estamos metidos todos, porque todos pasamos por allí. Todos, absolutamente todos pasamos por allí. Todos tenemos ese transitar de que no creemos, Les confieso que cuando hice este estudio, internamente me removió completamente. Porque es retador creer en el Señor que nos ha sostenido. Entonces, fíjense, esa figura va a representar a todo lo que nosotros somos. Es decir, que nosotros como seres humanos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra forma de pensar, hasta nuestra forma de caminar, tiene que ser de acuerdo a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y hacia esto es lo que está apuntando el autor de Hebreos, que el corazón refleja lo que es directamente el ser humano completo. No solamente se refleja el corazón, sino a su totalidad completa de lo que es el ser humano. Fíjense en el versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué significa? Que el corazón malo representa la incredulidad. Aquí a veces nos podemos ver tentados a decir corazón malo, bueno, a que estáis teniendo malos pensamientos, a que pensás aquello que no es. No, fíjense, siempre es importante ver lo que el texto me está diciendo. Me está diciendo corazón malo de incredulidad, de no creer, de no creerle a Dios, de no creer lo que Dios ha hecho. Eso es tener un corazón malo. Cuando nosotros vemos nuestra vida hasta el día de hoy, vamos hacia atrás y empezamos a ver desde el momento de nuestro nacimiento hasta hoy, vemos cómo Dios nos ha sostenido, ¿o no? Cómo quizás con dificultades, quizás con adversidades, tenemos el plato de comida, tenemos nuestra esposa, tenemos a nuestros esposos, tenemos a la familia, tenemos a los hijos. Nos hemos podido desarrollar, nos hemos podido hacer, ¿cierto? Dios ha estado allí y seguirá estando. Y a veces miramos hacia atrás y no nos importa, decimos y nos ansiamos con ansiedad, que yo quiero, que esto, quiero. Estamos en una sociedad donde nosotros nos están bombardeando más que entre que el que más tenga es el más importante, cosa que no es cierto. Cosa de lo que nosotros vemos a través de las escrituras, no es así.
Entonces tenemos que, es decir, mis hermanos, que cuando tengamos falta de fe, cuando no creamos, nuestro corazón está haciendo malo. Nuestro corazón se está desviando. Nuestro corazón no está claro de lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo de nosotros. Entonces fíjense, también vemos que el autor utiliza un ejemplo, porque él, miren, y para leer el libro de la carta de los Hebreos tenemos que ir hacia el Antiguo Testamento sí o sí. Sí o sí hay que ir al Antiguo Testamento. Y nos fuimos allá y estuvimos revisando y vimos el ejemplo que está entre el versículo 8 al 11, habla de un ejemplo y uno dice, ¿qué pasó ahí? Y hay que irse hacia Éxodo, Números, a revisar qué era lo que estaba pasando. Es un ejemplo y hay que tener mucho cuidado porque a veces uno lee la Biblia, no, es que el pueblo de Israel eran unos sinvergüenza. Ellos no. Pero cuando nosotros nos ponemos a ver, a veces nosotros caemos en lo mismo y hasta peor. Entonces fíjense el ejemplo que coloca allí. Él dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación del desierto. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, estaban caminando, fíjense que ya Dios había hecho algo. ¿Qué hizo antes de que ellos salieran al desierto? ¿Qué obras hizo el Señor? Las 10 plagas en Egipto, ya les había mostrado su poder. Él les dice, aquí estoy, yo soy su Salvador, yo voy a sacarlos de este pueblo, de Egipto, los voy a sacar, mostrando maravillas, con poder, mostrando que era el Todopoderoso. ¿Y qué pasó en el desierto? Cuando iban caminando, que empezaron a tener sed, empezaron a quejarse y empezaron a quejarse con Moisés. Empezaron a decirle, Moisés, nos tiraste para el desierto para que nosotros nos muriéramos aquí. Y lo más asombroso, que yo lo compartí esta semana con el pastor David, que se me había olvidado, querían designar un capitán para regresarse a Egipto. A mí se me había escapado esa... agarrar a otra persona, bueno, vamos a regresarnos a Egipto porque allá estábamos mejor. Y el Señor dice, Dios mío, ¿hasta cuándo con ustedes? Hasta 10 veces me han hecho enojar. Y Dios no lo destruyó por Moisés, que lo vimos el domingo pasado, que Moisés era sacerdote. Moisés intervino porque Dios los quería destruir a todos por su insensatez. ¿Y qué habían visto? Aparte de lo que vieron en Egipto, ¿qué habían visto en el desierto? ¿Qué habían visto? Bueno, simplemente que en el día tenían una nube que los cubría. Es decir, no padecían sol, no tenían sol. Como nosotros cuando salimos aquí, que el sol, no, nada de eso. Eso no existe. Y en la noche, como en el desierto hace un frío bien fuerte, tenían una columna de fuego. Es decir, que veían a Dios. ¿Cada cuánto tiempo veían ellos a Dios? Veían manifestar a Dios. Todos los días. Aparte, les daba comida todos los días. ¿Querían carne? Tienen carne. Y estaban con un corazón malo de incredulidad, endurecido totalmente el corazón. Y Dios no lo destruyó gracias por Moisés. Pero nos ponemos a ver y decimos, bueno, eso fue hace unos cuantos cientos de años atrás. Vemos esa actitud de Israel. ¿Cómo está nuestra actitud hoy? ¿Cómo a veces actuamos nosotros? ¿De qué manera? ¿Cómo nos comportamos cuando nos encontramos en una situación similar? Fíjense hasta el punto que llegó, que hicieron molestar a Moisés y que se les iba a dar agua, y el Señor le dijo que le hablara a la piedra. ¿Y qué hizo Moisés? Agarró la vara y le dio 2 veces. ¿Qué hizo ahí? Se transformó su corazón malo en no creer, porque Dios le dijo que le hablara a la piedra, no que la golpeara. Que si él le hablaba, le iba a pasar. ¿Y qué pasó cuando Moisés le dio 2 veces? Hizo fue su voluntad. Quería hacer lo que él creía que era lo que tenía que hacer.
y no lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Y eso a veces nos pasa a nosotros, a veces nos pasa diariamente, que Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Dios nos orienta a través de su palabra lo que debemos hacer. Y diariamente nos desviamos queriendo hacer nuestra voluntad y golpear a la piedra. Por ahí compartía con David y le decía que hay unas teorías que dicen que Moisés no entró a la tierra prometida porque golpeó a la piedra, que la piedra representaba a Jesús, y eso no es lo que dice el texto. Él dice que no entró por su incredulidad, no creer que Dios iba a proveerles de agua si él hablaba. Entonces, hermanos, es un tema de reflexión también para nosotros. No es eso que pasó, no es algo de historia, sino es algo también para nosotros. Creer lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo con nosotros, que seguirá bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Entonces, fíjense, es también importante una exhortación que hace el autor de Hebreos. Dice: la incredulidad no debe ser parte de la vida del cristiano. Fíjense que dice, mirad, hermanos, o sea, aquí estamos todos, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No debe ser nuestra forma de vivir, no debe ser de una forma incrédula, de no creer. ¿A cuántos quizás nos ha pasado? Porque nos ha pasado en la adolescencia, en algún momento muy particular, ¿y vos sois cristiano? ¿Y vos a qué iglesia vas? Porque ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo nos estamos comportando? Esta semana compartía con una persona y me decía, es una persona cristiana, ella me decía que sus compañeros de trabajo siempre le preguntaban que si esa persona, ella tenía problemas, porque nunca, siempre estaba con una sonrisa. Es una persona cristiana, va a otra iglesia, va a la primera, por cierto. Y dice, porque ella dice, yo trato de esforzarme cada día en seguir en las promesas que Dios me ha hecho. No es que nosotros no tengamos problemas, no es que no tengamos situaciones difíciles que podamos atravesar, pero que nuestra actitud deba ser diferente. Por ejemplo, si yo tengo un cargo de influencia en la empresa para la cual represento, yo llego y ni siquiera digo los buenos días, sino que llego con una cara de guante. Te llevan un café y ni siquiera le dices gracias. ¿Qué fe estamos mostrando? ¿Qué forma de vida estamos mostrando? O a veces hay actitudes y situaciones que nosotros a veces decimos y hacemos con nuestra boca, que destruimos en vez de bendecir completamente. Y eso es actuar con incredulidad. Eso es actuar que no crees en lo que Dios está haciendo. Porque ¿qué evidencias hay de que las otras personas puedan verte? A través de nuestra vida, a través de lo que nosotros somos, a través de lo que Dios ha podido hacer. Y a veces nos alejamos totalmente. Así que nuestra vida no puede ser, no puede haber cabida de la incredulidad. No debemos actuar de esa manera, sino de una manera que siempre creer, hasta en nuestra forma de caminar, debemos tenerla. Por último, vemos que la consecuencia de la incredulidad está en el versículo 12. Dice, apartarse del Dios vivo. Es decir, cuando nosotros no, fíjense, y el mismo ejemplo lo tenemos con el pueblo de Israel. Se apartaron totalmente de Dios. Se alejaron completamente de Dios, de lo que Él ha querido hacer.
Se aparta, te apartas. El problema de la incredulidad, te apartas completamente de Dios. Y bueno, te puede ir bien desde el punto de vista económico, te puede ir bien con tus negocios, te puede ir bien en la empresa en la que trabajas, te puede ir bien, que eso, obviamente, el sol sale para todos, ¿no? Pero tienes un corazón incrédulo y te has apartado completamente, o nos hemos apartado. Entonces, esa consecuencia nosotros debemos evitarla. Debemos evitarla. Fíjense las consecuencias que tuvo el pueblo de Israel, el apartarse totalmente de Dios. Entonces, fíjense, había algo que estaba pensando sobre la aplicación de este punto, ¿no? Y decía, miren, la ansiedad es una falta de fe. ¿Saben por qué? A veces, ¿quién de aquí conoce el futuro? ¿Quién sabe si mañana vamos a estar vivos? Entonces, ¿por qué a veces nos afanamos que vamos a almorzar mañana? No estoy diciendo que no trabajemos por eso. Pero pasa, ¿verdad? Estamos en una constante ansiedad de asegurar. Ya tenemos que asegurar, ya la ropa de los muchachos para diciembre, ya estamos en septiembre, ya hay que asegurar. Yo no sé si mañana voy a estar vivo. A veces decimos, voy a hacer esto porque quiero un futuro mejor. Y se nos olvida que Dios es el que sabe qué es lo que va a pasar allá. Se nos olvida completamente. Hermanos, trabajemos, esforcémonos todos los días. Claro que sí. Pero no lleguemos al punto de la ansiedad, que nos perdemos las bendiciones. A veces son las 8, 9 de la noche y estáis metido en la computadora, armando, haciendo, llamando a un cliente y tu hijo aquí al lado, jugando. Papi, vamos a armar el Lego. Ya va. Tu esposa, mi amor, vamos a cocinar. Ya va. Eso es una bendición. Jugar con nuestros hijos, disfrutar de tu esposa. Hijos, disfrutar de sus padres. Que tu padre te diga, hey, vamos a... Y vivimos en esa constante ansiedad. Que sí. Y endurecemos completamente el corazón. Por eso era que le decía que me sorprendía mucho esa explicación. No nos relajamos. Que lo que el Dios que ha hecho todo desde el pasado hasta hoy, lo va a hacer hoy y lo va a hacer mañana. Lo seguirá haciendo. Lo seguirá haciendo. Fíjense que hay una forma. ¿Qué forma hay de confiar en Dios? Yo ayer en la noche recordé a una amiga, Ana María Ugarte. Ella ya no está con nosotros, ya está partido con el Señor. Ella fue muy sonada porque ella era la mamá de las siamesas. No sé si se acuerdan ese caso en las redes sociales. Ella era de Santa Bárbara, amiga. Cuando las niñas parten, mi esposa estaba embarazada. Yo le dije a mi esposa, yo tengo que ir, como sea. Agarré, entré. Yo dije, Señor, ¿qué le voy a decir? Imagínate. O sea, yo no siquiera tengo hija, la mía viene en camino. O sea, cuando yo entro en la sala velatoria, veo a esa mujer, Adalberto, ¿cómo está? Y yo no sabía dónde estaba. O sea, yo me perdí totalmente. O sea, y me dijo, le doy gloria a Dios. Y me dio la fecha de nacimiento de sus niñas hasta el día que habían partido. Le digo, gracias porque este tiempo fue un tiempo de bendición para mi vida. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Yo me desarmé. Esa es una forma inquebrantable de creer en Dios. Me sorprendió muchísimo. Yo la conocía pues, desde la adolescencia y ver, y era, o sea, no era la misma persona. Estaba confiando completamente en Dios de lo que había hecho, de que a pesar de en la adversidad estaba diciendo, yo creo en ese Dios que me dio a mis hijas y ahora las tiene Él. Confío plenamente en Él. Yo
quedé sorprendido. Y son formas que nosotros podemos hacer. Y yo creo que ese es el nivel hacia donde nosotros debemos llegar en nuestra confianza. Segundo punto es el siguiente. La iglesia o nuestra comunidad de creyentes ayuda y alienta a tener confianza en Dios. Cuando estuve revisando esto, ¿no?, me puse a ver algunas cosas y es verdad, nosotros compartimos, venimos acá no solamente a cantar, sino a poder apoyarnos a nosotros. ¿Qué mejor manera de yo poder apoyarme con mi hermano? Mira, estoy pasando esto. O a veces vemos que el hermano no vino. ¿Qué voy a hacer? Ayudarlo. Entonces fíjense, hay varias cosas que tenemos. Entonces eso está en el versículo 13 y 14. El 13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es el pecado? La incredulidad. Ese es el pecado. Y dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin de nuestra confianza como en el principio. Entonces fíjense lo que nos dice el versículo 13. Tenemos que, como iglesia, animarnos y alentarnos unos a otros. Nos ayuda a confiar en Dios. No es, a veces llega alguien, y lo compartía con mi hermano Eric esta semana, y a veces llega alguien y ni siquiera le preguntamos cómo estamos, sino que le echamos broma de una vez. Claro, eso es una característica que tenemos nosotros los zulianos, ¿no? Llega alguien, si está ahí feo. Papi, ¿qué te pasó? Ni siquiera cómo estás, cómo te sientes, o tenía tiempo que no te veía. Un hermano que no viene. Mensaje: hermano, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Te pasó algo? ¿Cómo está? La exhortación nos busca es alentarnos y animarnos los unos a los otros. Animarnos. A veces hay días que amanecemos amanecemos mal, ¿verdad? Somos seres humanos. Amanecemos como con la batería baja. Necesitamos a mi hermano, a ese hermano que tenemos al lado, que tengo en el frente. Ese hermano es el que me va a alentar, es el que me va a animar a seguir adelante, a sortear las situaciones de la vida. Aunque, miren hermano, a veces cuando la cosa se pone hasta apretada desde el punto de vista, si yo tengo un poquito, bueno hermano, aquí está, un poquito para mí, ahí vamos. Debemos animarnos como comunidad, alentarnos. Como hemos estado trabajando aquí en el edificio nuevo, entramos y uno llevaba los tubos y otro hacía esto y aquellos limpiaban y estos iban para acá, y era un equipo, había trabajo. Y ya va, cuidado que no puedes llevar esto, yo lo llevo, tú. Animarnos, no destruirnos. Nuestra boca debe ser para bendecir a mi hermano, para alentar a mi hermano, para darle ánimo a que siga adelante a pesar de la adversidad que podamos estar atravesando. La iglesia o comunidad de creyentes es una comunidad terapéutica que restaura al extraviado. Sí, terapéutica. Estuve revisando cómo es la filosofía de los alcohólicos anónimos y ellos ayudan entre todos. Cuando alguien cae, ¿qué hacemos cuando alguien se extravía? Está en pecado. Hay que cortarlo. En vez de una llamada: ¿qué pasó, mi hermano? ¿Dónde andáis? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está todo? En los mismos alcohólicos anónimos, ellos dan sus reportes. Se sientan en un círculo y están todos al igual. No hay uno más arriba, otro más abajo, todos comentando sus debilidades, cómo les ha ido, cómo están sorteando, qué están haciendo. Y te das cuenta que el resultado de todos al final es alentarlo. El que cayó, vamos, dale para adelante. Vamos, que estamos contigo. Sigue adelante. Te caíste, vamos hacia arriba.
para ellos es extremadamente delicado que uno se extravíe. Y los van a buscar. Nosotros debemos ser una comunidad como ellos, terapéutica, ayudarnos los unos a los otros, exhortados. Una exhortación es animar. Tradicionalmente en nuestra cultura eclesiástica lo vemos como un regaño. Es animarnos los unos a los otros. Es poder ayudarnos. Fíjense que ahí hay un ejemplo del mismo Tomás. Hasta que yo no toque. Entonces todos los demás apóstoles disfrutando del Señor. Y él allá, yo me lo imagino allá con cara obstinado. Tengo que tocar, si no, no. Y todos los demás apóstoles disfrutando de la bendición de tener a Cristo reencarnado, de ver que Cristo había resucitado, y Tomás por su incredulidad, hasta que yo no le... Y en ocasiones nosotros somos así. ¿O no? Lo tengo que ver para creer. Fíjense otra cosa que destaca aquí en el versículo 13. Dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Es decir, que alentar a mi hermano, que exhortar a mi hermano, que animar a mi hermano, tengo que hacerlo todos los días. Todos los días, animarlo. Ahorita estamos en la era de las telecomunicaciones, donde nosotros podemos un WhatsApp, por Instagram, por cualquier red social nosotros podemos comunicarnos, llamar. Claro, hay algunos que no les gusta, uno que les gusta que los llamen, otro que le envíen un mensaje, en fin. Pero estar pendiente de mi hermano, de ayudarme a que no se extravíe mi hermano, a que no deje de creer. Y ahorita que estamos bombardeados por una gran cantidad de enseñanzas locas, porque no hay otra expresión, que es muy fácil extraviarse. Entonces es importante que podamos ayudarnos hoy. Es decir, que nosotros deberíamos tener una meta diaria. Ver a mi hermano. Lo llamo, hey papá, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Bien, chévere. Porque a veces podemos venir para acá, pero como dicen por ahí, la fiesta se lleva por dentro, ¿no? Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo va todo? No te vi, o sí te vi, pero te vi como cargado. Vamos a echarle para adelante. ¿Te pasa algo? Hacerlo todos los días con mi hermano. Nosotros tenemos una ventaja ahorita, que tenemos las iglesias en casa. Y porque antes decíamos, wow, que somos muchos. Bueno, pero ahora la iglesia en casa está más reducido. Somos poquitos. Bueno, ver cuántos hay. Y hacer una llamada diaria. ¿Cuánto te puede de tu tiempo? 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos. De ver cómo está tu hermano. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Porque eso de ayudar y animar no es solamente de los pastores. Es una responsabilidad de todos. De todos y cada uno de nosotros. Sí es verdad que nosotros tenemos ciertas particularidades en nuestro rol, pero como hermanos tenemos que ayudarnos. ¿Cómo te sentí? Mira, me comentaste aquella vez que... miren, y hasta hacer seguimiento. Mira, aquella vez me comentaste que tenías problemas con este cliente, ¿qué pasó? ¿Lo solucionaste? Sí, bueno, chévere. Pero ayudarnos los unos a los otros. Porque también tenemos un problema, que es que nos queremos sentar y que, bueno, ayúdenme a mí, porque yo soy el que necesito. Y yo puedo ayudar también. Algo que aprendí de mi bisabuelo, él decía, siempre hay algo para dar. Siempre. Y a veces nosotros, no, es que yo, no necesariamente tienes que ayudar con dinero. Siempre hay algo para dar. Llegaban a la casa de mi abuela y mi bisabuelo, pues llegaban y mi bisabuelo le decía a mi abuela, hija, siempre hay algo para dar, no se preocupe, siempre.
Y nosotros tenemos algo para dar. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y somos imagen y semejanza del Señor, tenemos mucho para dar, hermano. Palabra de Dios, ánimo, ayuda, aliento al que está apartándose y al que está dejando de creer. Otra parte importante que está en el versículo 14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Señores, somos hechos participantes de Cristo. ¿Qué es participante? Somos parte del cuerpo de Cristo. Y si nos duele el dedo pequeño, todo el cuerpo, cuando estamos caminando y nos damos con el dedo chiquito, nos duele hasta el pelo, ¿verdad? Todo el cuerpo se siente. Y si hay una afección en una parte de nuestro cuerpo, ¿qué buscamos nosotros? Solucionar, ¿verdad? Somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Es necesario, o sea, no es que es opcional, es necesario que nosotros lo hagamos. Es una orden como tal, hermano. El poder alentarnos, exhortarnos los unos a los otros para que podamos salir de la situación de extravío por falta de fe que podamos tener alguno de nosotros. Fíjense que la confianza debe ser constante en nuestra vida. Debemos vivir confiados. Y a veces llegamos y nos paramos y abrimos la alacena y tenemos con qué comer. Y, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y quizás tienes de todo. Quizás algunos tienen más, otros tienen menos. O ves el closet y lo tenéis full. ¿Qué me voy a poner? Y a veces empezamos el día de esa manera. Y a veces empezamos el día, ay, Dios mío, me voy a tener que ver al jefe mío, Dios mío, Señor. Y empezamos con queja. ¿Y qué pasa con la queja? Te empieza a deteriorar tu corazón. Empezamos a dejar de creer. En esas pequeñas cosas que van en el día a día, empezamos a dejar de creer. Y nos hacemos igual que el pueblo de Israel. Nos ponemos insensatos y le empezamos a decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué habéis hecho? Y empezamos a mirar atrás y vemos comida, vestido, transporte, educación, familia. Ahí ha estado Dios. Y si Él ha estado en el pasado, no va a estar hoy y en el presente y en el futuro. Lo seguirá estando. Seguirá estando allí con nosotros, cuidándonos. Entonces nuestra vida debe ser una forma, debe estar en una constante confianza, que hasta en nuestra forma de caminar nos vean y digan, chico, vos tenéis algo diferente, ¿qué pasa? ¿Por qué vos estás así? Porque yo confío en un Dios que me provee y que está conmigo. O estuvo ayer, hoy y siempre va a estar con nosotros. Y es importante que podamos hacerlo. Fíjense que aquí hay un caso particular. Hace un mes y medio estuve por mi tierra, en Santa Bárbara del Zulia. Invitaron a predicar en el aniversario de la iglesia y bueno, compartí con los hermanos. Tenía mucho tiempo que no compartía con la iglesia. Me dio curiosidad que vi a un hermano que cuando yo era un niño, él era de esos jóvenes, saben, impetuosos, iba a las marchas evangelísticas, a las cruzadas. Pero ya hace algunos años un hijo tuvo un accidente y falleció, se apartó. Yo me acerqué y conversaba con él y él me decía algo, mira, yo lo abracé y le dije, vete hermano, qué bueno verte. Y él lo que me dijo fue, yo le doy gracias al pastor Romel Núñez porque nunca me dejó de llamar, porque siempre estuvo ahí, me venía a visitar. A veces, ¿saben qué hacía? No salía del cuarto, pero él sabía que estaba ahí.
y hoy está nuevamente sirviendo en la iglesia. Se extravió. Pero ¿vieron la diferencia que puede hacer cuando nosotros vamos y animamos a nuestro hermano? Vamos y alentamos a nuestro hermano. Porque a veces estamos metidos en toda nuestra vida solamente en lo mío y en cuidar lo mío, y no quiero que nadie toque lo mío, que no miramos que eso que yo pueda tener, sea mucho, sea poco, es para alentar, ayudar, exhortar, animar a mi hermano. Esa es nuestra tarea. Entonces fíjense, como conclusión vemos algunas cosas. Todo nuestro ser debe confiar en Dios. Todo nuestro ser, toda nuestra forma de pensar, nuestra forma de caminar, tener una confianza inquebrantable. Ver siempre, estar atento, porque mi incredulidad me pone ciego y no me deja ver las bendiciones que yo tengo en mi vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que todo nuestro ser debe confiar completamente en Dios. No debo poner mi fe ni siquiera en mí mismo, en mis propias fuerzas. Nuestra vida debe ser trazada para hacer su voluntad y confiar completamente en Él, en lo que Él va a hacer. La provocación que hablaba en el Antiguo Testamento, eso se refiere a rebeldía, que hay rebeldía en nuestro corazón. La rebeldía nos aleja completamente de Dios. La rebeldía no me deja ver a Dios. La rebeldía no me permite ver lo que Dios quiere hacer conmigo. Igual que el pueblo de Israel. Tenían la tierra prometida, habían visto todos los milagros, habían visto todo lo que Dios había provisto, y seguían cuestionando con un corazón rebelde a Dios. Y fíjense que al no confiar tendremos consecuencias, apartarnos totalmente de Dios. Y eso es lo que nosotros no queremos, sino que nosotros sigamos firmes. Como dice la palabra, que podamos seguir firmes, como dice, firme hasta el fin. Dice el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, mis hermanos, tengamos esa confianza que comenzó cuando nosotros decidimos, cuando el Señor nos llama y estamos con Él. Esa confianza que nosotros tenemos, esa fe inquebrantable, debe permanecer hasta el fin. Debe permanecer hasta el fin. Y una de las maneras que nosotros podemos hacer es alentarnos y ayudarnos a través de mi hermano que yo tengo aquí a mi lado. Y no lo veamos como una amenaza, no, porque me voy a perder la bendición. Veámoslo porque Dios es Dios. Y Él es suficiente para nuestra vida. Y con Él podremos hacer todo lo que Él nos ha prometido. Porque, como decía el canto, que hemos decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. El pueblo de Israel quería volver atrás. Y a veces nosotros queremos volver atrás. Mis hermanos, tenemos que mirar al frente con firmeza. Y esa dice firme. Cuando leía que decía firme, recordaba las palabras de Jesús, que hablaba sobre el hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué la casa no se movió? Porque estaba firme en la roca. Hoy en día, mis hermanos, para que nosotros podamos seguir adelante, tenemos que estar firmes, esa confianza firme completamente en el Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a que cada día podamos tener
una confianza inquebrantable.